Academia Zoe, Camino de Desarrollo Espiritual, la historia de Dios, parte quinta. Antes de continuar, quiero recordarles que se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Fabián Sangüesa. Es bueno no olvidar que estamos viendo la historia de Dios a partir de las Escrituras y de manera concisa. Tratamos de reconocer en ellas, en las Escrituras, la identidad, el propósito y la misión que nos toca a nosotros cumplir para que el propósito de Dios sea hecho realidad. Que Dios les bendiga. Dios en el resto de las Escrituras, y me refiero a Génesis capítulo 4 hasta Apocalipsis, nos relata la historia del Rey del universo, de su reino y del pueblo de este reino que somos nosotros, la humanidad. Y antes de seguir, debo recordarles que nosotros formamos parte del pueblo de Dios por la fe en Jesucristo y no somos extraños para Dios, sino que somos llamados sus hijos. Y esta paternidad que tenemos en Dios comienza en la cruz. Esa cruz que nos da garantía de un nuevo principio para que cuando en su segunda venida el Señor aparezca, nosotros también seamos parte de la eternidad. Muy bien, ahora nos toca dedicar tiempo, así como hablamos de cómo vino y de cómo las profecías hablaban de Jesús, que llegaría el Hijo de Dios a esta tierra, nos toca referirnos ahora al para qué vino. Y esto es sumamente importante porque define nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra misión. Jesús siguió y continuó la escuela de pensamiento de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3. Luego en el capítulo 4 podemos ver a Jesús haciendo lo mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Maravilloso, ¿no les parece? Esto de seguir a una escuela de pensamiento era muy importante. Es muy importante en los tiempos de Jesús y Jesús no fue la excepción. Jesús tomó su decisión. Pudo haberse ido a la escuela de los fariseos, a la escuela de pensamiento de los herodianos y así cualquier otro tipo de escuela de pensamiento. Mas él buscó a Juan el Bautista porque así también estaba estipulado por las profecías. Si ustedes buscan en el último libro del Antiguo Testamento, en los últimos 2 capítulos, se darán cuenta que ahí se habla de que Dios enviaría a Elías, el cual fue Juan el Bautista, en definitiva, el cual predicó con ese espíritu de Elías, siendo él el único predicador y maestro a Israel en los tiempos en que Jesús vino a la historia. Y Juan el Bautista se dedicaba a predicar y a enseñar el evangelio del reino de Dios. Y entonces la gente que lo oía se podía acercar a él y se podía no solamente chusmear, la expresión, no era esa la intención de la gente, sino que la gente andaba buscando quien les dijera la verdad, y eso es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Igual que otros maestros estaban tratando de mostrar la verdad, mas Juan el Bautista era el enviado de Dios para abrirle camino al Mesías. Y Juan el Bautista anunciaba el evangelio del reino y llamaba a la gente a arrepentirse de estar lejos de Dios y a convertirse, pasarse del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y eso es lo que Juan estipulaba a través de su prédica, y la respuesta de la gente era venir ante él y ser bautizado. El ser bautizado era una señal de que ellos se hacían parte de la escuela de pensamiento que Juan el Bautista estaba
llevando adelante. Es lo propio que hizo Jesús, ponerse también en la escuela de pensamiento de Juan. No pudo ser de otra manera. Jesús tomó el pensamiento de Juan, que es de Dios, ¿verdad? Dios es el que puso ese pensamiento en Juan. Juan lo estaba transmitiendo y ahora Jesús lo tomaba para sí y comenzaba él a iniciar su propia escuela de pensamiento, lo que conocemos como la Iglesia de Jesucristo. Por lo mismo es que no da igual esta o aquella iglesia, sino que es importante que usted pueda discernir que la iglesia en la que usted participa y en la que usted pertenece sea una iglesia, primero, bíblica, que su pensamiento y su enseñanza, su doctrina sea bíblica, cristiana, mesiánica y también apostólica. Es decir, que nuestra línea de pensamiento se ajuste a los pensadores de las escrituras, no a los que vinieron después a interpretar las escrituras, sino a aquellos que nos dejaron los escritos sagrados que conocemos hoy como la Biblia en su Antiguo y en su Nuevo Testamento. En fin, la Biblia nos lleva a conocer el propósito de Dios para su iglesia, la encarnación de Dios, la misión Emmanuel, Dios con nosotros, que se materializó en Jesús, el Hijo de Dios, en quien habitaba toda la deidad, generó un cambio de paradigma, de pensamiento en lo relacionado con el reino de Dios. Estaban los herodianos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, y así habían diferentes escuelas que miraban el reino de Dios desde su perspectiva. Incluso estaban gente que no eran desde el aspecto religioso, pero sí político, que buscaban que el reino de Dios se estableciera en Israel y los librara de la bota romana. Y nos debe quedar entonces clarísimo que, entre otras cosas, en la doctrina de la palabra de Dios, el Rey es Dios por medio de Jesucristo. El reino de Dios es en el cielo y la tierra. El pueblo de Dios no es por carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios gobernando en el corazón humano. Y finalmente, el pueblo de Dios, de la fe de Jesús, tiene el llamado, la misión, la autoridad, el poder y los valores del reino de Dios para operar para que el reino de Dios se establezca, se extienda y se expanda en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el Cristo. La Iglesia de Cristo no es una religión, sino el equipo de Jesús en la tierra que colabora para el Señor, para orar y trabajar con el Señor para la instauración del reino de Dios en la tierra. Por ello es que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tal instauración del reino de Dios implica que la luz de Dios debe brillar en todo y para todo, y al mismo tiempo hacer retroceder las tinieblas. El reino de Dios es un gobierno teocrático, no democrático. El reino de Dios es celestial, sin fronteras, pensado para la tierra. El reino de Dios es espiritual, de amor santo. Esa es su naturaleza. El reino de Dios es ministerial, tiene liderazgo de servicio, es extensivo y expansivo, de conquista. El reino de Dios es único, no tiene parangón y es superior a cualquier tipo de gobierno o imperio. Por último, el reino de Dios es necesario para la vida humana. Fuimos creados para ser gobernados por Dios y para gobernar en su nombre como embajadores de Dios. Jesús es el Rey del universo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, declaró Jesús. Mateo capítulo 28, verso 18. Él vino al mundo enviado por el Padre, por el Espíritu Santo y por sí mismo, en comisión de servicio para salvar al mundo.
también vino al mundo para reconciliar al mundo con Dios y restaurar la naturaleza y preservar el planeta. Jesús, como Rey del Universo, su venida fue profetizada desde el Edén hasta el profeta Malaquías. Y su llegada fue celebrada por los sabios de Oriente, reconociéndolo como el niño rey que vendría de Dios, y por también personajes israelitas como Simeón, como Ana, ancianos, profetas que esperaban la llegada del Señor, que cuando lo tuvieron en sus brazos no dudaron en decir que este era el Mesías. La misión de Cristo, según Lucas 19, verso 10, es encontrar lo que se había perdido. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué está perdido? El ser humano se perdió del reino de Dios y Jesús vino a rescatarlo. Y la manera fue haciéndose como uno de nosotros. Es decir, se encarnó y bajo comando, bajo autoridad, vivió haciendo toda la justicia de Dios y recibió por ello toda autoridad, poder y dominio. Es por eso que quien cree en Él tiene vida eterna, y ello significa que ya no somos del mundo, porque ahora somos del reino de Dios, viviendo en la tierra, bajo la justicia de Dios. Puedes buscar Colosenses y Primera de Tesalonicenses y Primera de Pedro. Por favor, lee estos pasajes y escribe en tu cuaderno de discípulo qué es lo que está diciendo el Señor acerca de ti y de mí, que somos creyentes en Jesucristo. Su llegada al mundo fue precedido por Juan, la voz que lo presentó como el don de Dios para la humanidad, tal y como fue profetizado en Malaquías. Juan realizó su ministerio bajo el pensamiento del reino de Dios, anunciando su llegada a la tierra. En los tiempos de Juan y de Jesús había muchas escuelas de pensamiento, pero Jesús abrazó la de Juan el Bautista. El bautismo era una señal material del nuevo creyente o nuevo seguidor, de abrazar la fe o de comprometerse con la idea del maestro, tal o cual escuela de pensamiento, y en este caso con Jesús.